Muchas veces he confundido la honestidad con una manera incorrecta de comunicarlo. Y cuando él tenía una rabia, que yo hacía algo malo, le pegaba a mi mamá y a mi hermana. Yo no vi nunca cuando mi papá maltrataba a mi mamá, pero me metían en un cuarto con un ventilador para que yo no me diera cuenta. ¿Por qué permitiste que tu abuelo abusara de ti? No solamente aguantar y callármelo, sino que tener que decirle abuelito durante muchos años y seguir sentándonos en las piernas y disimular y no decir nada. ¿Tú crees que tu mamá en el fondo sabía que su papá estaba abusando de su hija? No puedo más, no puedo más, no puedo más. Y un punto muy importante, no dejen de observar a sus hijos. Nunca. Este programa es presentado por la Internacional de Seguros. Asegurar a los tuyos nunca ha sido tan fácil como ahora. Cuidamos tu salud, tu patrimonio y tus bienes. Con la Internacional de Seguros, tu tranquilidad en buenas manos. Café de la Nona, nuestro sabor y aroma empacados para ti. Molido o en granos. Café de la Nona para los conocedores del buen café. Colchones Regal, más de 50 años compartiendo tus sueños. Colchones Regal, la evolución del descanso. Viajes Humboldt, recorre el mundo y vive nuevas experiencias con Viajes Humboldt, un mundo de opciones. Cargo Élite, tu empresa de carga rápida, segura y confiable. Cargo Élite, envía con nosotros. Tucán Agency, la boutique de marketing que te acompaña a crear y materializar tus ideas. Con ellos, las conviertes en realidad, con sus equipos, personal técnico y estudios de grabación. Síguelos en @Tucán Agency. Alimentos Antoni, comprometidos con la alimentación de Venezuela. La mesa está servida con arroz zafiro, premium y excelente. Hazlo con amor, hazlo con Santoni. Y prueba su deliciosa línea de cereales, sabores de otro mundo. Hola, hola, mi gente querida, mis queridos VTubers. Aquí estoy feliz de poder compartir otra vez con ustedes y con una persona muy especial que yo sé que es querida por todos ustedes, a veces no tan querida por algunos, pero no importa, eso lo maneja ella perfectamente. Hoy estoy acompañada de una mujer con quien voy a hablar, yo no voy a hablar de sus personajes en las telenovelas, yo voy a hablar de esos personajes que ella tiene o ha tenido que asumir en su propia vida. Por toda la cantidad de cosas que ha vivido, que le han pasado. Yo no sé si ustedes se acuerdan de ese personaje en Tomasa Te Quiero hace muchísimos años, porque ella arrancó en Venezuela, pero si no la recuerdan por ahí, la pueden recordar por innumerables telenovelas en Estados Unidos y recientemente por su participación en La Casa de los Famosos, que por supuesto no pasó desapercibida en ningún momento. Bueno, es Daniela Navarro, ella me acompaña hoy en Viviana Givelli TV, ya sabes lo que tienes que hacer, suscribirte, compartir, darle like y darle la bienvenida a mi invitada de hoy. ¿Cómo estás, querida? Gracias, Mimi. Bien feliz y contenta de estar aquí contigo. Qué bueno que pudimos cuadrar Sí, para encontrarnos. Yo te sigo además porque yo te veo distinto, te veo como una chama, conozco de chiquitica, y he sabido de tus andanzas y todas las cosas que te han pasado. Yo digo, vaya, mira que hay gente que tiene más cosas que contar que los papeles que he interpretado. Ahorita cuando te presenté dije que hay gente que te sigue para bien porque te quiere y hay otra que no coincide con tu forma de pensar o ver la vida y te ven de otra manera. ¿Cómo te percibes tú? ¿Cómo te ves a ti misma? Wow, mira, Vivi, tú sabes que a mí muchas veces me han preguntado eso y a mí en lo personal se me hace muy difícil hablar de mí misma o piropearme a mí misma. Mira, pero lo que te puedo decir es que me veo como una persona genuina, con 1.000.000 de desaciertos, pero que los enfrento y los asumo, pero genuina. O sea, lo que ven, yo siempre digo que a mí la gente que me quiere por quien soy, y la que no me quiere por la misma razón, por lo que soy. Así que definirme en persona propia me cuesta, pero me defino como una persona genuina. Es lo que ven, lo que yo trato de trabajar más en mi vida es tratar de siempre dar sonrisas, alegría, a pesar de cualquier adversidad. ¿En algún momento tú te has cuestionado y has dicho, ay Daniela, pero ¿por qué eres así? O sea, quisiera ser de otra manera o quisiera cambiar, o ¿por qué no puedo ser de otra forma y siempre tengo que ser reactiva, por ejemplo, porque tú eres Muy. explosiva, reactiva,
a veces no te ha provocado ser de otra forma. No, porque ¿De verdad? de ¿Nunca? verdad, o sea, quizás he querido con los años mejorar no tanto la reactividad, sino quizás la manera de decir ciertas cosas. Muchas veces he confundido la honestidad con una manera incorrecta de comunicarlo. Eso sí puedo quizás mejorarlo, pero no quiero dejar de ser esa mujer transparente, frontal, directa. Lo que me gustaría aprender un poco más es entender que no todo el mundo recibe la honestidad de la misma manera y tengo que respetarlo también. Tú sabes que es verdad, la gente que es pasa que hay una línea muy delgada entre ser honesto y frontal y ya pasar a agredir a la otra persona. Totalmente, No todo el totalmente. mundo recibe bien la honestidad, tú lo has dicho. No, no todo el mundo. Y además que no todo el mundo, yo en lo particular tengo que reconocer que muchas veces mi honestidad ha pasado esa línea de agredir, de ser grosera, de pasar como vulgar. Lo reconozco. Muy pocas veces, pero las veces que ha pasado digo, ay Daniela, te pasaste. Sí, te pasaste, pero después yo asumo. Pero creo que una de mis cualidades es saber reconocer y saber pedir disculpas y pedir perdón a las personas que me han No sucedido. eres rencorosa. Para nada, no soy rencorosa, pero no por la otra persona, sino porque siempre he dicho que yo no voy a llenar mi alma y mi corazón con cosas que puedan lastimarme o generarme alguna enfermedad. Entonces, ¿Tú no crees que soy tú eres rencorosa. consecuencia de la vida que has tenido? De cierta manera sí, Vivi, pero creo que si fuese consecuencia de la vida que he tenido, quizás hubiese sido drogadicta, alcohólica, y afortunadamente he tenido la fuerza de voluntad de enfrentar mi vida y mis problemas de manera diferente. Así que creo que soy la consecuencia de convertirme en una mujer fuerte y guerrera por los actos, pero creo que por personalidad, no Bueno, por... cuando yo le digo a ustedes que a ella le han pasado muchas cosas, tú eres muy apegada a tu mamá. Eres muy apegada a tu mamá. Tuviste un tiempo en que creo que no conversabas con ella o te Correcto. mantuviste distante, pero hubo una razón en específico. Tú tuviste un hogar feliz, pero viste violencia en tu casa. Correcto. ¿Tenías qué edad? Yo no vi nunca cuando mi papá maltrataba a mi mamá, pero me metían en un cuarto con un ventilador para que yo no me diera cuenta. Cuando crezco me entero que el príncipe que tenía yo idealizado como papá no era, porque mi mamá siempre lo ocultó. Entonces, eso... Cuando me dices cuando creces, ¿qué edad tenías cuando tú te enteraste de eso? Grande, adulta. 16, ¿Adulta ya? adulta, sí, ya adolescente, Ah, en adolescente, ok. 17, 18 años. Solamente presencié un acto de De violencia violencia. con mi padre y fue que mi papá intentó quitarse la vida me asusté mucho porque venía de haber maltratado a mi mamá, de pegarle a mi madre. Entonces, ¿Por qué lo hacía? ¿Hablaste con tu papá en algún momento de eso? sí, lo hablé de adulta. Yo tengo algo muy particular como hija de que yo a mis papás les he dicho todo lo que tengo que decirle porque creo que fue mi manera de perdonarlos y de avanzar en mi vida. Y uno, no repetir patrones y segundo, liberarlos a ellos también de un dolor que creo que como padres a veces nos enfocamos tanto como padre. Hoy que soy madre Lo entiendes, lo ¿verdad? entiendo muchísimo más. Y pues nada, lo conversé con él y le dije, no le pregunté las razones porque creo que jamás voy a entender una razón para que un hombre le pegue a una persona. Lo único que le pregunté a mi papá es, ¿por qué? ¿Por qué a mi hermana y por qué no a mí? Porque mi papá a mí nunca me puso una mano encima y cuando él tenía una rabia que yo hacía algo malo le pegaba a mi mamá y a mi hermana. Entonces, sin querer, él me hizo tener eso sobre mí. ¿Y qué te dijo? ¿Por qué tú no? No sabe. Yo soy los ojos de mi papá. Es difícil, Vivi, porque es difícil amar a alguien que le pegaba al ser que tú más amas en el mundo y a ti nunca te puso una mano encima. Entonces imagínate como niña, como adolescente, como mujer, decir, pero él conmigo no es así, pero es así con los seres que yo más amo, que es mi hermana y mi madre. Entonces ha sido algo que yo he tenido que luchar durante toda mi vida, una de las tantas ¿Y cosas. por qué tu mamá aguantó tanto? O sea, por ustedes, porque fíjate que, bueno, tú tienes ya algunos años, ¿no? Pero hoy día creo que la mujer aguanta menos, aunque hay muchos casos de violencia en casa, pero la mujer quizá alza un poquito más su voz. Quizás por la era, mira, yo siempre le cuestioné eso a mi madre, porque además uno como hijo también se siente responsable. Aguantaste por mí, yo a ti no te dije que aguantara. Claro, te cae ese peso. aunque no quieras, te cae Te eso cae. encima.
Mira, yo ya, no solamente mi madre, yo tengo muchas conocidas que han pasado por violencia doméstica y la pregunta siempre se la hago y lastimosamente ninguna me ha respondido de una manera correcta, porque en el caso de mi mamá no era que dependía económicamente de mi padre, para nada, mi mamá podía tener a mis abuelos que la apoyaran. Creo que sin querer como personas arrastramos cosas y carencias que no tenemos la capacidad de aceptar o reconocer y creo que fue lo que le pasó a mi madre. Mi mamá venía de ser una niña sumamente consentida, de casarse muy joven, de venir de una familia que la querían como la niña perfectita y dijo, no, no quiero reconocer que me equivoqué. Porque justificación, no, ella, tanto mi mamá como las personas que lo he conversado me dicen, no sé decírtelo, yo siempre digo, yo no he tenido, y lo digo de una manera sarcástica, no he tenido la fortuna de cruzarme con uno de esos porque yo, o sea, no No solamente alzo la aguantarías, voz. ¿verdad? Eso. Yo jamás, yo no, yo tengo 2 matrimonios, bueno, un matrimonio y una relación larga, y en la vida, en mis relaciones ha existido ni un gafa, no seas tonta, no, no existe. Yo en eso soy extremista, pero porque creo que me fue a lo contrario del patrón que venía mi madre. Mi hermana lastimosamente lo repitió, yo no. Ay, no. Yo no, yo soy, mis parejas saben, Daniela es echadora de broma, pero no te juegues con ella, y que, ay, no sé. No, conmigo no. Ni un tonta, ni un gafa, ni una falta de respeto, ni verbal, ni física. ¿Y tú con tu pareja? Tampoco, jamás. Es que, Vivi, yo dentro de mis 4 paredes soy una mujer sumamente dulce. Y no puedo decir que sumisa, pero soy una mujer sumamente dulce, cariñosa, consentidora, arropadora. Yo no me imagino hablándole a mi hija o a mi pareja o a mis padres de una manera, ¡ah!, lo que ustedes ven, no. O sea, Pero fíjate qué complejo, porque vienes de un hogar con violencia, aunque no te diste cuenta, pero la violencia estaba ahí. existió. Y te enteraste relativamente joven, porque a los Y la escuchaba, 16 no la años, veía. Pero la Por eso, escuchaba. Ajá. que la solapaba el ruido del ventilador, pero la Exacto. escuchabas. O sea, que en el fondo los niños saben cuando un Total. hogar está mal, está Sí. disfuncional y donde hay violencia. Yo creo que eso Total. Se determina siente. de alguna u otra manera tu comportamiento. ¿Tú nunca fuiste una niña rebelde? No. Siempre, hasta la actualidad. Ah, ok. No, O sea, no es desde cierto, que pero, mi mamá me pero- tuvo el día, exacto. ¿qué día naciste? El 27 de febrero y nací con el aparato. Mira, yo soy una sobreviviente de la Wow. vida. Yo le gané a 3.000, no sé, millones de espermatozoides y además tuve que pasar por un lugar que me querían electrocutar, pero aquí estoy. O sea, aquí estoy. Naciste con el dispositivo intrauterino aquí. tiqui, tiqui. Literal, literal. Pero nunca he sido rebelde en mala onda. Siempre he sido, mi gran problema o mis grandes problemas han sido en defender a la gente que quiero. No puedes escuchar por ahí en ningún lugar que yo he peleado con alguien a nivel personal. No existe. Yo estoy aquí, estoy tranquila. Se meten contigo y es como si fueran, ¿qué pasa con Viviana? Se meten conmigo. Ah, ¿me estás metiendo conmigo? No. Soy una sobreprotectora de la gente que quiero. Pero fíjate tú, que es contradictorio, porque tú me dices que eras rebelde, contestona, por decirlo de alguna manera, afectuosa y todo. Y tú permitiste, yo no sé si fue entonces por defender a tu mamá, ¿por qué permitiste que tu abuelo abusara de ti? Yo no sabía eso. Cuando yo me senté a preparar tu entrevista, yo no sabía que tú habías sido abusada sexualmente por tu abuelo. Sí. O sea, por tu abuelo paterno. Paterno, ajá. O sea, ¿desde cuándo era eso? Y no solamente abusada, ayer justamente se lo comentaba a Nacho, que no solamente aguantar y callármelo, sino que tener que decirle abuelito durante muchos años y seguir sentándonos en las piernas y disimular y no decir nada. Vivi, hoy en día yo me lo pregunto, yo me lo cuestiono y digo, ¿por qué? Porque además te queda ese remordimiento de decir, si yo hubiese hablado, quizás mis primas, mis hermanas no hubiesen pasado por eso, pero cuando me entero que hay una generación antes que yo que había sido también abusada y que quizás los abuelos se hicieron los locos, porque como madre hoy en día te digo que yo me daría cuenta inmediatamente de que si mi hija está pasando por alguna circunstancia, no sé si porque lo pasé y sé en el momento de incomodidad, en el momento de los movimientos mínimos microscópicos que solamente las personas que lo pasamos, me pregunto, ¿por qué no hablaste? ¿A qué edad fue eso? Mira, él empezó como de los 9 años como hasta los 13 años. O sea, tus papás seguían juntos. Mis papás no seguían juntos, eso fue el punto principal. Mi papá era policía. Mi papá era un tipo sumamente agresivo y era conocido en el pueblo porque atacaba a los sádicos y a los pedófilos como no te puedes imaginar. Mi mamá súper pegada con su papá, súper pegada con su papá. Yo siento hoy en día que me lo cuestiono, digo, ¿será que no lo dije por miedo
a que siempre escuchaba, si mi hija la toca, lo mato. Decía, no puedo. Esas palabritas que no debemos repetir y que he aprendido. Yo a mi hija no le puedo decir, si un hombre te toca, yo lo mato. No, porque lo primero que va a sentir ella es miedo. Yo me he tenido que preparar como mamá para concientizar este tema increíble. Entonces, me pongo a pensar, ¿qué me decía ese señor para yo no acusarlo? No me acuerdo, Vivi. O sea, tú bloqueaste en tu memoria ese tránsito de abuso sexual de tu abuelo hacia ti. Total. Yo lo bloqueé porque no tenía otra opción. Yo decía, o sea, yo tenía que recibirlo en mi casa constantemente. Constantemente en mi casa, hola abuelito, bendición, hola normal, como si nada. Eso sí, nunca más me fui con él. Mi mamá, gracias a Dios, no me presionó. Y cuando mis primas se querían ir, yo casi que las convencía como que no, como de simular. Lo que es más sorprendente de todo esto, Vivi, es que nunca entre nosotros lo hablamos. Ni mi hermana me lo dijo a mí, ni mi prima me lo dijo, nunca lo conversamos entre nosotras. ¿Y cómo ocurría? ¿Qué le decía tu abuelo a usted? En mi caso personal, porque fue diferente, mucha gente dice, bueno, pero a ti no te penetró. Perdónenme la palabra, pero esa es la palabra. En caso, yo siento que él nos daba como las cosas que nos daba mucho sueño, las comidas que nos da mucho sueño, y nos ponía películas de La Bella y la Bestia, de Blancanieves, eran temas así, La Bella y la Bestia. Entonces venía la mujer, le ponía el miembro al hombre y se convertía en príncipe, o los 7 enanitos contra una mujer. Así empezó y ya cuando estábamos dormidas yo sentía que me daba besitos por mi espalda, por mis nalguitas. Y yo nada más apretaba, presionaba, y si estaba una prima mía, me levantaba arriba la prima como para que no sucediera. Y si me levantaba, él me decía... O sea, ¿las dopaba? Yo creo que sí, Vivi. Yo creo que sí, porque yo me acuerdo clarito que después de comer lo que él nos daba, a mí me daba mucho sueño. Mucho sueño. ¿Qué edad tenías? En las primeras veces de entre 9 y 13 años. Ese fue el tiempo que sucedió. Cuando yo ya sentí tenía como 12 años, cuando lo sentí ya fuerte, que ya estaba bajando, ya mis nalguitas se estaba presionando o de repente tocaba de alguna manera diferente, ya le dije a mi mamá, y esto es muy curioso y lo voy a remarcar porque yo me acuerdo que yo lo intenté hablar, pero mi prima fue la primera que intentó hablar y no le creyeron, la atacaron. Y yo intenté acercarme a una amiga de mi mamá y le dije, Diana, hay una amiguita que me contó que su abuelito le hizo esto y esto. Y Diana me contestó, bueno, dile a tu amiguita que no puede dejarse tocar por nadie. Yo, hoy en día, una amiguita de mi hija me dice eso e inmediatamente, mira, su hija me contó esto. Entonces creo que en esos años, no sé, la gente estaba muy cerrada con estos temas. Creo que la sociedad es un tema tabú. Mi prima lo dijo muchas veces, él me tocó mis senos y decía, eso es mentira, fue sin culpa, fue con el codo. O él se masturbaba delante de nosotros y decía que se estaba rascando. ¿Tú crees que tu mamá en el fondo sabía que su papá estaba abusando de su hija? Yo no creo que mi mamá supiera en el fondo que estaba abusando de sus hijas, para nada, porque creo que mi mamá ha sido una mamá leona. Creo que mi mamá quizás, como el amor interminable que le tenía el padre, no quiso ver más allá. Y no sé, Vivi. No sé, porque yo estuve lejana de mi madre porque decía, ¿cómo no te diste cuenta? Es un reproche que ya en la actualidad no se la hago porque... Esa fue la razón por la que te alejaste. Una de las tu razones mamá. porque me alejé de mi madre. ¿Y tu mamá qué te dijo? O sea, ¿cómo no se dio cuenta? Yo sé que puede pasar, pero hay señales. Y yo quiero insistir tanto en este tema, ni siquiera no es Te morbo entiendo, ni ¿no? amarillismo, Te es que te entiendo. cuento. Recientemente en Venezuela se han dado muchísimos casos y mundialmente hay muchísimos casos de abuso sexual a niñas y a niños y la mayoría de las veces viene del grupo familiar. 90%. Entonces es increíble que dentro del grupo familiar nadie se dé cuenta o se hagan los locos. Yo creo. ¿Entiendes? Porque es algo que realmente es muy doloroso para la niña o el niño que lo esté viviendo y para el familiar cercano. La palabra yo creo, Vivi, que es miedo en el caso como niña, es miedo por ejemplo, yo sé que cuando yo hablé, le ocasioné un daño muy grande a mi madre. A mi padre, que se lo dije adulta, ya viviendo en los Estados Unidos, lo senté, y él se me quedó viendo y solamente me dijo, ¿eso es verdad? Y yo le dije, sí. Y él apretó sus puños, y lo único que me dijo fue, perdón, por no darme cuenta, porque él atacaba y metía preso a ese tipo de personas. Y sus hijas, las dos, estaban sufriendo de pedofilia con un familiar muy cercano. Mi hermana, como siempre, ha pasado las peores partes de la vida. A ella sí la violó constantemente, sí la penetró constantemente. Y
Y él, mi papá, el remordimiento de no proteger a sus hijas fue grande, y eso fue lo único que yo conversé. Con mi madre conversé lo típico, lo poquito, porque fue con una prima. ¿Cómo se abre esta olla? Una prima de España, de mi mamá, dice: hasta hoy me haces daño fulano y sultano, tal, porque me libero de los que me hicieron. Todos los Santo Domingos horrorizados, acusándola. Y yo me volteé y le dije a mi madre: es verdad, a mí también me abusó. Ese día se enteró mi madre, yo ya adulta viviendo en los Estados Unidos. Fue que ¿Qué edad tuve tenías? ya 26 años por lo menos. Tuve la fuerza de decirle, viéndole la cara: es verdad. ¿Y tu mamá qué dijo? No, se desvaneció de dolor. Se desvaneció de dolor, un dolor que como mamá le entiendo. Un dolor que yo creo que siempre va a ser irreparable para ella, porque no fue una, fueron a las dos hijas, el ser que ella más amaba en el mundo, su papá. Y yo nada más le pregunté: ¿tú nunca sufriste eso con mi abuelo? O con su papá, o sea, con tu abuelo. Me dijo: Claro. nunca. Y no, ¿qué señales da una niña o un niño cuando eso está pasando? Yo te las puedo decir, y soy una detectora de pedófilos, y me he metido en problemas porque he visto en fiesta pedófilos y me dicen: no, es que tú estás paranoica. No. Un hombre que se siente aún cualquier niña, sea su hija, entre las piernas donde hay un miembro, es un hombre que tiene algún broma. Cuando está en una foto y hay un apretoncito más fuerte de lo normal, hay señal de amenaza. Soy más fuerte que tú, aquí estoy, me van a creer. Incomodidad. Por más que tú quieras fingir, estás incómoda. Yo no me quería tomar foto nunca con él, me fastidiaba que me pidieran bendición al abuelito, bendición abuelo. No obliguen, son obvias las señales, son obvias. Yo a mi hija ni permito, ¿quieres saludar? No salude. No es una cuestión de educación, es una cuestión de comodidad para el niño. No permito que mi hija me la sienten en las piernas. Cuando un hombre va a cargar a una niña, Viviana, tú la tienes que cargar sin tocar sus partes. ¿Por qué vas a tocarle el rabito a una niña para cargarla? ¿Por qué la vas a bajar desplazándote a la niña por tu cuerpo? Esas son cosas muy Eso te lo visibles. hacía tu abuelo. Claro, y eso no. Dime qué hombre decente se va a frotar para bajarse a una criatura por sus miembros, o sea, por su parte íntima. Nadie. ¿Quién se va a sentar a una niña aquí? ¿Quién va a cargar a una niña y va a tocar sus partes íntimas? No, no puede ser normal. Normalicemos eso, porque no es normal. Así sea su papá, no es normal que las partes de las niñas ni de los niños sean tocadas o recostadas de las partes íntimas de los adultos. ¿Qué pasó con tu abuelo cuando esto se destapó? Nada. 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 Ya estaba viejo, pobrecito, parte de su familia hasta la actualidad no lo creen. No te creo. Sí, y son personas inteligentes, preparadas, no lo creen. Hay otras adultas, ya adultas, muy adultas y conocidas, que pasaron exactamente lo mismo y nunca lo hablaron. Con él no pasó nada, se murió muy feo, comido por los gusanos, porque es un ancianato. Y yo de él me liberé, Vivi, porque yo no dormía. A mí me costaba tener ciertos tipos de intimidades porque lo sentía. Lo sentía. Y un día, bueno, esto a lo mejor la gente no lo va a creer, pero te lo voy a compartir. Yo estaba en mi casa, él ya estaba muerto, lo sentí y me volteé y le dije: Rafael Santo Domingo, ya te perdoné. Aléjate de mi vida, yo a ti te perdoné. Tú a ¿Lo mí no me vas a hacer perdonaste? daño. Sí. Pero no lo perdoné, no perdoné el ser de él. Me perdoné yo como niña, me perdoné yo por no decir y evitar que mi hermana y mis primas pasaran por eso. No iba a permitir que el daño que él me hizo durante mucho tiempo de mi vida, sintiéndome mal, sintiéndome hasta responsable, me siguiera arrastrando a mí en la época. El día que yo fui mamá, yo dije: yo me tengo que liberar de esto. Y así fue que lo hice. ¿Cómo determina la vida en pareja el abuso sexual? O sea, ¿cómo determinó en tu caso? Porque bueno, cada quien es distinto, ¿no? ¿Cómo determina en una mujer el haber sido abusada sexualmente, sus relaciones futuras con un hombre? Wow, hay ciertas cosas muy íntimas. Por ejemplo, a mí me costaba mucho dejarme besar la parte de atrás de la espalda y mis nalgas, perdonen, pero es así. Me costaba mucho, no me sentía cómoda. Y siempre tienes un nivel de paranoia impresionante y observas todo.
O sea, yo observaba siempre como mis parejas cargaban a los otros niños, ese tipo de cosas. A nivel de la intimidad, durante mucho tiempo me costó tener intimidad en cierta posición hasta que me liberé. ¿A qué edad? Pero podías tener intimidad con alguien después del abuso de tu abuelo, o te costó, por ejemplo, llegar a tener una pareja, un novio con quien tuvieras intimidad sana. Yo perdí mi virginidad a los 19 años, grande. Yo creo que eso es el reflejo realmente de eso, porque yo vivía sola. Hago televisión desde los 14, soy independiente de los 14, pero o sea, me mudé de casa de mis padres a los 18. Y no era, no era como esa edad de que no fue mi prioridad. No pasé esa etapa de que el noviecito, los besitos, no. Me imagino que fue parte de lo que no sentí. Era como que no me importaba. A los 19 años que ya pasó lo que pasó, lo empecé, pero no. Empecé a disfrutar, de verdad, Viviana, sin sentirme incómoda, sin sentirme de que, ay, ¿cómo me pongo? Como a los 22 años, como 2 años después de. ¿Que sanaste? No, yo sano Todavía. después. Yo sano después, pero no me asquía, no me asquío el No te sexo. asqueaba, no te asqueaba Al principio era el así como que no quiero, o sea, no me interesa, o sea, no quiero que me toquen. O sea, si me no quiero, o sea, era como que no quiero que me toquen, no quiero que no, y la espalda era como no. O sea, no, que yo no quería. A los 19 ya me solté, me liberé, tranquila, tuve una relación, y a los 26, 27 años es donde yo ya dije, ya, Daniela. Sí, bueno, porque imagínate, fuiste a terapia por eso. Sí, me tocó hacer terapia porque no eran muchas cosas juntas. Eran muchas cosas juntas y yo pensé que podía porque yo puedo, mira, yo sigo saliendo adelante, yo soy una mujer guerrera, a mí no me duele, y es mentira. Sí, tú hablas mucho de eso, Es mentira. de que no puedes cargar con todo. De eso vamos a hablar porque llegó un compañero a tu vida que no vamos a decir mucho. Vamos a dejar que las cosas sucedan. Tú tuviste un novio muy querido también en Venezuela, Carlos Arriaza. Esposo, fuimos esposos Mentira, legalmente. esposo, es verdad. Sí, señora. Esposo, ¿con quien estuviste cuántos años? Casi 10 años. O sea, tú eres de relaciones largas. Extremadamente largas. Siempre he tenido relaciones largas y estables. Con Carlito me agarró muy jovencita, hasta casi 9, 10 años estuvimos juntos. ¿Y Sí. por qué dijiste que él te quitó la autoestima? Wow, Carlitos, te prometí que no iba a decir más nada, pero es Viviana Ah, Viviana ya, es pana. nosotros nos conocemos. ¿Qué es lo que entonces. pasa? El tipo de personalidad de Carlito me agarró muy joven, 20 años. 21 añitos tenía yo cuando empecé con Carlos Arriaza. Siempre su estilo de vida ha sido como verse. O sea, él siempre ha estado muy pendiente de sus abdominales, de la cosita que... De toda la vida. De toda la vida. Sí, Y es un sí, hombre sí. que se conserva impresionantemente bien para la edad que tiene. Y sin querer, por sus experiencias pasadas, él empezó a hacer cosas como, por ejemplo, te vas a comer ese sándwich y mírate la barriguita que tienes, por ejemplo. Son cosas tontas que la gente dice, ¡ay, qué tontada! Pero cuando tienes 20 años, no lo ves. Ahorita a mí me dice, te vas a comer ese sándwich, si me como la canilla completa y me la trago. ¿Me entiendes? Pero en ese momento era, te vas a comer ese sándwich, mira cómo tienes la barriga, mira, tienes celulitis, de verdad te vas a poner ese traje de baño, tú nunca vas a ser protagonista, tú esto, siempre eran esas cositas, pero entendí que hoy entiendo que eran sus inseguridades para volverme una mujer insegura y que no le pasara lo que le pasaba con las relaciones anteriores, que eran que lo dejaban. Entonces era más fácil crearte inseguridades y bajarte autoestima, sentirte chiquitica, sentirte inferior, para tú sentirte un poco más grande. Yo no le digo que Carlos lo hizo a propósito o con conciencia, porque Carlos Arriaza es un hombre increíble. Sí. Es increíble que hoy somos amigos, hoy en la actualidad. Yo no sabía que había pasado tantas cosas y esto lo conversamos, porque Carlos Arriaza no me puede dejar mentir. Durante todos los años de relación le mandaba una carta todo el tiempo. Yo no quiero un príncipe, pero yo quiero un hombre que me haga sentir feliz, segura, bonita, deseada. Entonces, fueron esas cosas, pero que hoy en día, Vivi, no lo puedo responsabilizar a él en la totalidad. Yo lo permití, porque yo permití que la persona que yo más quería en ese momento tuviera el poder de desequilibrarme en cualquier sentido. Si Carlos me decía, no te comas eso, yo no me lo voy a comer porque me voy a poner gorda. ¿Por qué? Eso lo entendí. Mi autoestima se volvió cero, empecé a ponerme pincho porque yo quería también estar fuerte como Carlos, yo quería tener abdominales. O sea, cuando me dices que te ¿pinchabas qué? Todos los esteroides que te puedes imaginar había por ahí. Me hacía ciclos en las piernas, en todos ¿De lados. esteroides? De esteroides, sí.
de esteroides. Wow, eso es terrible. Terrible, pero eso te lo da las inseguridades, porque es que yo todo se lo doy a la juventud, o sea, a la inmadurez de los años y la ignorancia, y además estar en un medio donde los estándares son los que eran en su momento, como ahorita, que ahorita la época es estar todas anoréxicas, sintéticas, sin culitos, chupaditas con bariátrico. Esa es la época ahorita. La época antes era casi el culito, la época era estética, era seguir esos estándares. Ahorita, en la actualidad, yo no sigo estándares. Yo sigo lo que Eres me hace tú, lo que soy te yo, hace bien y lo que me te hace bien. feliz. En esa época no. ¿Qué te pasó en las piernas? ¿Fue por culpa de los esteroides? Fue por culpa porque en esa época mía de autoestima, inseguridades, acomplejada, estúpida, porque veo la foto y digo, eres tan bonita. Eras tan bonita. ¿Cómo tu seguridad y tu autoestima iba a depender de un ser humano? Que él no lo hacía quizás ¿sabes? A propósito, pero a mí me hacía daño. Empecé a inyectarme y los años después salieron porque siempre salen. Señores, siempre salen. Todo ajeno a tu cuerpo puede pasar. No, yo tengo 10 años, siempre sale. Siempre sale. Empecé a inyectarme localizada las piernas, esteroides, y funcionó muy bien hasta que salí embarazada de mi princesa, que empezaron a detectar bolitas, porque el líquido que me ponía se localizó. Porque empecé, ay no, esto está muy caro, ¿me lo consigues en el gimnasio? Sí, yo te lo consigo más barato. Wow. Esas cosas Y inmaduras. empezaste a ponerte cosas que no Me eran. empecé a poner cosas que no debía, y pues nada, con los años salió y me formaron cositas que me iban entregando la circulación, incluso se formaron como una celulitis. Pasa que la gente cree que celulitis son los huecos. No, celulitis es infección del tejido celular subcutáneo. Exactamente, porque tienes un anticuerpo, una picada o lo que sea. Sí, Entonces, dentro sí, de todo el tejido se infecta. entonces todo el tejido, porque tengo unas bolitas ahí que no las pueden extraer porque las piernas tienen muchas articulaciones, muchas venas, como muchos enchufes, como dicen por ahí, y se me alojaron detrás de la pierna y tenían miedo que subieran porque es donde producen las trombosis, porque Sí, pasa para acá sí. hasta el corazón. Entonces, nada, tuve un año difícil, complicado, donde me querían poner una malla en el corazón para que esas pelotitas no pasaran, para que no sé qué cosa. Algunos médicos decían que tenían que cortarme un pedazo de la pierna para sacar, porque no pueden, si abren la pierna, son unas cositas que no pueden llegar, igual van a tener que cortar algunos tendoncitos. Wow. Entonces, complicado, ¿Y complicadísimo. qué decidiste? ¿O qué decidiste por tu barriga? Cuando salgo embarazada empieza el problema. Yo estaba en Venezuela, afortunadamente, porque amo la medicina de mi país. Los médicos buscaban como locos, no encontramos nada, hasta que yo sí que toda avergonzada, le dije, yo sé qué es. Me dijeron, ¿cómo sabes? Y yo, bueno, pasó esto, esto y esto. Y me dijeron, sí, es eso, porque no salía absolutamente nada. Me trataban como que se me picó me rajuñó un gatito, cualquier cosa. Y pues nada, me dijeron, bueno, tenemos que meterte esteroides, inyectar esteroides porque las piernas se me deformaban de tal manera, y cuando llegaba hasta aquí era que corría el riesgo. Wow. Y yo les dije que bueno, que todo depende, porque yo estaba embarazada. Y me dijeron, bueno, Daniela, es un mínimo de riesgo que puede ser afectado tu bebé, y tú decides. Yo le dije, no me arriesgo ni un mínimo, Increíblemente, Vivi, durante mi embarazo, No pasó nada. no pasó nada. Ay, gracias a Dios. Tuve a mi bebé, o sea, mi milagrito en la barriga, dijo, ya no, sí, ya ve qué haces. Y mis piernas, y pues empecé el tratamiento, lo empecé aquí. Los médicos de aquí me dijeron que no podían, que tenían tengo que salir de una piernita, porque ellos no podían trabajar aquí, porque la malla no iba a funcionar, porque estaban en todas cruzadas, bla, 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 bla. Me fui otra vez a mi país, a mi Venezuela querida, encontré un médico espectacular que dio con una inyección que me las controla y que me las puedo poner cada 6 meses, y hasta la actualidad, y espero que eso suceda por muchos tiempos más, las tengo controladas. Ay, gracias a Dios. Sí. Para evitar trombos. Para evitar trombosis, correcto. Es complejo Es a complejo. todas estas. Inseguridades, a todas autoestima, por estas- eso hay que reforzar es eso, Vivi, a nuestros hijos. Sí, totalmente, tampoco es tan sencillo hacerlo, No, porque es cuestión de que se vayan descubriendo y vayan obteniendo esa fortaleza Y aceptándose. que la propia vida y aceptándose, Sí. tú lo has dicho, esa Yo- es una palabra muy importante, aceptación. Aceptación. Eso ha sido mi mayor temor como madre, porque yo a mi hija lo que le quiero es generar seguridad, autoestima, pero no depende de mí. A mí me lo dio la vida, los años, Y a tu hija se lo va a dar la vida. y a mi hija lamentablemente, y como madre, ojalá se lo podamos evitar, pero creo que no. No, yo creo que no se puede evitar, cada quien va a tener su propio aprendizaje, Su pero propia sí va a historia. tener herramientas
en muchas áreas que vienen de ti, Ay, amén. ¿sabes? Y los hijos repiten y recuerdan, y esto es una labor de repetir, 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 repetir. Tú sabes que, yo sé que tú no puedes hablar mucho de esto, pero no, la niña que tiene Dani no es de Carlitos Arriaza. No. Ella se separa de Carlos. Correcto. Creo que fuiste tú quien lo dejó. Carlitos, ¿sabes que fui yo? Sí, sí, Ajá. sí. Lo dejaste por Pero lo otra adoro. persona. No, Carlitos no. Yo me divorcio de Carlos Arriaza, y a los años viene el papá de mi hija a mi vida. Yo me separo de Carlos Arriaza y tengo un noviecito que es Gonzalo García Vivanco. Estoy con Gonzalo García Vivanco y conozco el papá de mi hija. Ahí fue, pero mucho tiempo después de haberme separado de Carlos Arriaza, conozco el padre de mi hija. Pero fíjate, conociste al papá de tu hija y era una persona que venía con antecedentes fuertes. Total. ¿No? Para poner a las personas en contexto y sin entrar en el caso, porque no es la idea, él es un ex pelotero, como se dice. Grandes pitcher, ligas. Grandes ligas. Ajá. Y fue acusado en un momento determinado de su vida por intento de homicidio a unas personas que estaban en su finca y estuvo preso ¿cuánto tiempo? 8 años privado de libertad. 8 Correcto. años, estuvo Ajá. privado de libertad. ¿Y tú lo conoces después de eso? Muchísimos años después de eso. Ajá. Tú que venías de pasar por todas esas cosas, ¿preferiste, bueno, obviamente creerle a él, la versión de él, ¿no? No, primero, yo no sabía quién era Huguet Urbina. No sabía. Yo de pelota sé nada. O sea, yo puedo jugar pelota con una pelota de básquet, o sea, yo sé diferenciar y ya. No sabía la historia de Huguet. Una vez que lo conozco, me la sé, la vi completita, y se la pregunté completamente. No sé si decidir, y además que no sé, Huguet, con todo respeto, hay ciertas cosas que no están bien contadas. Siempre yo he dicho que está la verdad de un lado, la verdad del otro y la verdad. Exacto. Entonces, Venezuela siempre se ha quedado con la verdad de un lado. La gente no sabe que Urbina estuvo privado de libertad un cuarto 2x2, sin recibir visitas y sin comer absolutamente nada. La gente no sabe qué fue lo que pasó realmente adentro. La gente no sabe que una persona política que ya no es del gobierno porque se cambió y está en otro país le pidió $2 millones a los Marlins para que pasaran otras cosas. Entonces, son historias que no me compete a mí contarlas, ni justificarlas, ni defenderlas. Jamás he defendido a Huguet de esa situación, jamás voy a defender un acto como eso, jamás lo voy a defender, pero creo que sí estaría interesante escuchar. Lo que pasa es que hablar de esa historia es nombrar cabezas muy fuertes, que creo que en mí en lo particular ni me compete ni me metería en ese problema. Pero ojalá que Huguet algún día se deje entrevistar por alguien y que él cuente su historia y su versión, que jamás se va a justificar los actos como sucedieron. Como entender que Huguet fue el único que se responsabilizó cuando habían más personas ahí también, Grandes Ligas. Y él dijo, solo yo. Son cosas que cuando tú las escuchas, cuando tú te enteras, no justificas, pero Decidiste creerle, pues. Es obvio porque tienes sí. una nena con él, además Sí. es el papá de tu hija. es el papá de mi princesita, del amor de mi vida, pero sin embargo no justifico para nada lo que sucedió. Pero vine mucho tiempo después, me da mucha risa porque la gente dice que yo estuve... No. Huguet Urbina ya tenía como 4 años fuera de prisión, lo conocí y pues nada. El hombre de dinero, no sé qué pasó. Me embrujó, se le dio el tabaco para atrás. Yo no sé qué pasó con Huguet. Porque de verdad Huguet siempre ha sido lo opuesto, lo que me puede gustar a mí no solamente físicamente, sino de personalidad. ¿En serio? Pero ¿Cómo es Huguet? Pero con Huguet me pasó algo muy particular, Viviana, y lo voy a contar, nunca lo he contado, que Huguet cuando me conoció a mí, se refugió tanto en mí, como un bebé, como un niño, no sé explicarte, como un niño. Él, si yo me iba, él era como un niño. Él se refugió en mí, no sé, yo con mi broma maternal que todos me ven como una mamá, no entiendo. Pero más bien tú necesitas un refugio. Total, pero por la personalidad de siempre decir, no necesito, yo doy, tomo ciertas decisiones. O sea, tú siempre has sido como el refugio de las personas que han estado contigo. De todos. En la actualidad aprendí a levantar las manos y decir, no puedo, necesito ayuda. En la actualidad. Ahora, ¿cómo es la relación de Huguet con tu hija?
Wow, Vivi, mira, yo... Porque él no puede venir a Estados sí, Unidos. hay cosas que yo evito conversar, no por mí, porque los que me conocen saben que hablo de más, más bien, es por Uriela. Porque yo antes, lo voy a decir, y esto a Y mí... te entiendo perfectamente. y esto a mí me ok, yo puede soy doler un mamá. poquito, pero tengo una hija sumamente inteligente. Yo he cuidado siempre el corazón de mi hija, pero no significa que porque lo cuide todo esté bien. Yo simplemente evito que mi hija se entere de ciertas cosas que me le pueden hacer daño. No se siente bien saber que no tienes un papá responsable. No se siente bien saber que no tienes un papá que está pendiente de ti. Entonces, yo lo que decidí fue ya no hablar bien, pero tampoco hablar Ya. mal. Simplemente dejarle a la vida y a la conciencia de cada quien su responsabilidad. Entonces, lo que hago es evitar por mi princesa, pero ya no estoy, sí, es un buen papá. No, Justificando su ausencia. ya no justifico. Es un papá sumamente cariñoso con mi hija, sumamente cariñoso con mi hija. O sea, no pero cabe se ven duda. por videollamadas. Es O sea, un, cuando él quiere. cuando él quiere. Es papá cuando quiere. Es papá cuando quiere, pero eso es muy responsabilidad mía. Yo lo sabía. No es secreto. Entonces soy 100% responsable de la decisión a quien elegí como el papá de mi hija. Entonces, de eso tengo que cuidar a mi hija, de mis metidas de pata. Bueno, pues son cosas que te han pasado en la vida, han sido tus Sí, decisiones. sí. Y lo que sí tienes claro es que la decisión de tenerla a ella es la mejor decisión de tu vida Lo volvería a tener con la misma persona para que me saliera esa canelita preciosa. para que te saliera esa canelita preciosa. Preciosa, sí. Fíjate, tú ahorita tienes una relación con... Bueno, pasó por la casa de los famosos, que este personaje pues pone de manifiesto toda su personalidad, por decirlo de alguna manera. Dentro de la casa de los famosos, que además estuviste 3 meses. 3 meses, 14 semanas, sí, señor. No, es que rudo. Exponiéndote, pero completamente. Completamente, sí. Porque estos reality de verdad muestran Todo. todo. Bueno, muestran lo que quieren. Bueno, obvio. Pero hay cosas que uno, yo digo, hay que tener como una madera especial para poderlas mostrar. Por ejemplo, tú te acercaste a 2 personajes dentro de la casa de los famosos, o a 3, no sé. Uno te dejó donde quería que te quedaras, con el otro hubo escenas muy subidas de tono. ¿A ti no te tiembla el pulso para hacer eso? ¿O tú te pasas el switch y dices, esto es un personaje? Como si estuviera haciendo cine, una película. Mira, Vivi, yo te lo juro que cuando yo entré jamás me imaginé que me iba a fijar en alguien, jamás. Con Eduardo tuvimos una relación linda de besitos, de quinceañero, no pasó nada, lo diría abiertamente. Viviana pasó, no tengo por qué ser estúpida con 60 cámaras encima. Y pasó, fuimos noviecitos, él salió, ya pasaron 10 semanas, él salió en la semana 3. Yo me junto con otras personas, con otros personajes a las 10 semanas. En la vida real, cuando tú sales con alguien y no funciona, ¿qué esperas? ¿1 año? No. 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 O sea, yo salgo en la vida real, afuera, sin cámara. Ay, conocí un muchacho. Lo conocí por una página, por lo que sea. Me lo presentó Viviana. Ay, Viviana, salimos, no nos gustó. A Lo la que semana, sigue. lo que Exacto. sigue, next. Lastimosamente, y lo voy a decir porque yo he reconocido todo y más, lo mío y lo de los demás. Con Salvador no pasó nada, Viviana. Claro. Y eso es lo que a mí me duele, porque yo lo reconozco, yo reconozco todo. Salvador Cervoni, y nunca lo he mencionado en ningún lado, y no lo he mencionado en ninguna entrevista, pero yo lo voy a hacer delante de Viviana, porque eso sí lo tengo aquí. Salvador para mí era mi hermano dentro de la casa. Y nosotros teníamos un juego. La gente puede decir, lo más fuerte que vieron fue un beso por aquí, que llegó hasta aquí. Nosotros nunca nos besamos la boca. Nosotros nunca, porque estábamos jugando para Ok. ganarnos una botella de vino. Y eso lo sabe Salvador y lo sabe todo el mundo de producción. Jugamos a quien aguantaba más. Y hubo un coqueteo, una cosa, y cuando decimos, hermanito, ¿usted cómo que se sintió de verdad? Paramos y empezamos a jugar a la psicóloga. Cuando se empezó otra vez a poner este tono que es manita, dijimos, somos hermanos. Y él, yo le dije, cuídame, porque tú sabes. O sea, yo no quiero tomar vino, cuídame. Y me dijo, yo te cuido. Y así lo hizo. Él de verdad cuidó de que las escenas no pasaran. ¿Qué me duele a mí de Salvador? Que él diga que a mí
él me gustaba verdaderamente. Cuando fue un momento de una noche, calentura, que los dijimos, no, somos hermanos. ¡Ey! No, esto no puede pasar. Y que salga él a programas, a inventar, a decir, Daniela me echaba los perros a mí, pero yo no quise nada con ella. Es mentira. Si eso hubiese pasado, le digo, ay, sí, el enanito no me quiso, chicos, no me paró la pelota. Lo digo, pero no es así. Y me dolió porque si hay personas que yo protegí en la casa, fue a Salvador. O sea, no pasó nada. Bueno, pero el hecho, fíjate, las cosas pasan porque tienen que pasar. Total. Tienes ahora una relación con Nacho Total. que es extraordinaria. Dios te la proteja, te la cuide. Es mayor que tú, es muy maduro según lo que tú me dices, un poco atravesado, ¿no es? No, pasan, o sea, para que la gente tenga contexto, durante 10 semanas Nacho y yo fuimos archienemigos. No, no te estoy mintiendo cuando digo archienemigos, éramos archienemigos, yo no sabía ni siquiera qué color de ojos tenía él, ni él sabía nada de mí. Pasan 10 semanas, empiezan a suceder cosas dentro de la casa. Lo que pasa es lo que es un día para ustedes son 24 horas para nosotros de convivencia constante. Uy, sí, es como mucho, a mí me parece muy Constante. fuerte. Mira, yo siempre le digo a la gente, los invito, de verdad, todas las personas tienen que pasar por un reality show, Viviana. Tienen que vivir Ay, esa no, experiencia. gracias. ¿Por qué? Porque ¿Qué para va? poder entender y justificar, mira, no es un día, son 24 horas constantes sin saber qué hora es, sin más, nada más. Entonces, pasan 10 semanas, empiezan a suceder cosas que yo voy descubriendo, por ejemplo, escucho a Salvador en el baño con otra persona diciendo, vota por Daniela y por Laura, cuando Laura Bozzo y mi persona lo protegíamos a él, lo arropábamos siempre y nos metíamos todos los problemas que tuvimos Laura Bozzo y yo, fue por defenderlo a él, porque él no podíamos permitir que él se viera poco caballero peleando con una mujer. Si peleaba con una mujer, ¿qué pasa con mi hermanito? Era eso, o Laura o yo, y si peleaba Laura, ahí estaba yo, y si peleaba Laura, aquí teníamos a Laura. Empezamos a ver cosas que estaban sucediendo, porque además pasa un fenómeno, oye, cuando estás en casa, retrocedes, te vuelves jovencito, te vas poniendo viejo porque salí con ganas, pero como que la madurez, como que no tienes nada más que hacer, Vivison. Les juro, la gente decía que yo tenía privilegio. La persona que tenía menos privilegio en esa casa era Daniela Navarro. ¿Por qué? Bueno, porque sabían que si me ponían de mal humor les volteaba la casa y les daba un contenido espectacular. ¿A quién tenían que molestar? A Laura y a Daniela. Pero eso es lo que quieren, Sí, un contenido espectacular. y se lo dimos y lo valoramos, pero siento que se le olvidó un poquito la parte humana de como persona. Pero bueno, como bien nos decían a Laura y a mí, perdón, éramos los números de la casa y pues nada. La gente lo disfrutó. Te hice reír, te hice llorar, te hice enojar, pues cumplí la misión por la cual estuve contratada. ¿Tú y en la Laura casa. quedaron amigas? Mira, ¿Quedó una amistad con Laura Bozzo? Laura, lo que pasa es que como te dije, Nacho era el archienemigo del cuarto de nosotros. Pasó algo magnífico con Nacho, no sabemos si fue por la ausencia de 17 compañeros, empezamos a quedar 7. Un día decidimos como relajarnos y nos vimos a los ojos. Eso fue suficiente para decir, uy, porque yo no había visto aquí. Yo muchas veces me comencé, Daniela, ya vas a empezar, es que te está dando el vaporón, esta vaina de cumplir 40 años me está pegando mucho. Usted no tiene nada que o sea, ver sí, con no los sé, 40 años. justificando, Vivi, no sé, las hormonas, la menopausia, qué sé yo, estoy muy Tú siempre has sido tremenda. Óyeme, lo que pasa es que yo no soy chismosa ni me hago ¿sabes? Porque de verdad no me importa. Ok, a ver si me acuerdo. Pero yo sé que tú has sido tremenda. No, pero no tan tremenda en ese sentido no, Vivi, yo veía a todo el mundo ahí como con perro. Imagínate tú, empecé a ver a la gente de todo el mundo bello y decía, pero ¿qué pasa? No puede ser. Y me cuestioné mucho. El efecto del encierro. No, y 3 meses, porque ya va, 3 meses sin nada. Claro. Sin nada. Y sí, ser tremenda es porque me gusta mucho, eso sí soy, lo reconozco, todavía estoy en la edad de que me gusta la cosa muy seguido, o sea, soy una arepita caliente, como me dicen por ahí, lo reconozco, pero no generalicen, no todas las venezolanas son así, soy yo la que soy calientica. Pues, No, chicos, pero calenticas hay de todas las nacionalidades. Bueno, pero es que dicen, no, que una vez dijeron, no, es que las venezolanas somos así, bueno, yo esta venezolana sí es calentona, me encanta, pero era un poco más selectiva, en la casa no tenía mucha acción. Bueno, la venezolana. Hasta el del boom ya lo estaba viendo bonito. Es aguafere, es sabor, pues, para que. Mira, si a mí Nacho no me hacía caso, yo le iba a tocar un camarógrafo. Señor. Rapidito. Qué calor. Un rapidito, no, mentira. Después nada, llegó Nacho a mi vida que
¿Qué me impresionó de Nacho? Que mientras había un compañero que me impulsaba a pelear, él me impulsaba, quédate quieta, no pasa nada. No pasa nada. Eso Laura, en su momento que nosotros tuvimos una relación de madre e hija literal, mis sentimientos hacia Laura son genuinos 100%, a pesar de las metidas patas que hizo ella, que sabes que se lo dije en la cara. Laura a mí me respetaba mucho como persona y como ser humano, porque sabía que yo era una persona que defendí, que metía las manos por ellas y por mi cuarto morado siempre. Le dolió mucho que yo me hiciera novia de Nacho, que además le dije, deja el drama, o sea, no besito, no pasa nada, o sea, ¿ves? Ahí adentro todo es muy magnífico, o sea, se entendía como Romeo y Julieta, la familia, ¿qué pasa? O sea, no pasa nada. Y sin embargo yo lo había conversado con ella, me estoy empezando a ver a Nacho bonito, y ella, ay, sí, ¿verdad que sí? Ella también lo empezó a ver bonito, pero en sus momentos, su tipo de personalidad, el día que estábamos en la cena, que yo además anuncio, le dije, esta cena está aburrida, quiero que sepan que estoy con Nacho, le había dado un beso. Yo me digo, Daniela, ¿para qué dijiste? Si le iba a dar un beso. Y yo, estamos juntos. ¡Pah! Se explotó aquella bomba que cuando lo veo por fuera digo, ay no, qué mamada, o sea, qué dramático todo. Ella lo tomó muy mal, se sintió muy mal, se sintió muy ofendida y pues nada, salió siendo Laura Bozzo, hasta la actualidad, ella lo sabe. Muchas veces cuando salí me empezaron a mostrar todos los videos donde ella me insulta y donde me ofende, pero siempre he dicho, a mí no me ofende cualquiera, porque todo aquel que tenga una colita que le pisen, no me da absolutamente nada. Y jamás voy a hablar mal de alguien por la cual quise mucho durante mucho tiempo. Ella, pues hicieron un reencuentro, yo no había visto el video, el reencuentro hubiese sido diferente, eso yo hubiese visto los insultos antes. Salió, me pidió perdón, me pidió disculpas. Creo que sí, Laura se creyó el personaje de que era mi madre y no le gustaba el hombre. Pues no le gustaba el hombre, hasta la actualidad ya está tranquila. No le gustaba el hombre para ti, pues. No le gustaba el hombre. Yo creo que te gustaba para ti, madre. No, Yo creo, bueno, a ella no es que Usted no es argentino, la pareja, las parejas de Laura creo que han sido más jóvenes. Sí, que ella. argentino. Pero eso fue lo que pasó. Llegó Nacho a mi vida. ¿Cuánto tiempo tienen ya de Ya relación? tenemos todo lo que va, 4 meses a lo que terminó el show. Ahora va a ser el lanzamiento de su libro. Ahora va a ser el lanzamiento de nuestro libro. Cuando salimos empezamos a creer la realidad. Cuando salimos Vivi, yo jamás pensé. Yo dije, esto debe ser una cuestión de adentro, pero es raro porque a mí, uno siempre escucha, no, es que el amor de mi vida, nunca me había enamorado. Yo he querido mucho. Yo el papá de mi hija lo amé, me cegué y ese sentimiento siempre va a estar porque es el papá de mi hija. A Carlos fue un amor genuino, porque Carlos para mí siempre va a ser como un niño. Carlos es un hombre sin malicia, ¿ok? Siempre he tenido mis relaciones que he querido mucho. Pero mi relación con Nacho, no sé si es mi madurez, no lo sé, es como genuina. Es mi amigo, es mi brother, es mi pan, es mi equipo. ¿Tú crees que está así? Ay, Vivi, ¿sabes? Si algo me enseñó la casa, es que mis no se convierten en sí y mis sí se convierten en no. Entonces ya no digo, no sé ya. Lo que puedo decirte, y es lo que siempre le he dicho y lo que digo, yo soy feliz. Yo no puedo fingir no estarlo. Yo no puedo tener un amor de redes sociales. Si yo estoy en un lugar donde no soy feliz y donde no me hace sentir emociones, no estoy. Por eso... Yo te veo feliz en este momento. Estoy y te feliz. conmueven las cosas de él. Sí. Porque hay una Daniela que uno ve tremenda, pero hay otra Daniela completamente interior. Total. Que tú dejas, que tú afloras, que tú dejas que la gente vea. Y yo creo que eso hace que la gente sienta empatía contigo muchas veces. Yo leí algo que tú una vez, o lo dijiste o lo leí, que decía que tú no ibas a permitir más nunca que alguien con los pies sucios pisara tu alma. Mi cabeza. Y tu pasará por cabeza. mi cabeza. Pasara por tu cabeza y por tu corazón. Por mi corazón. ¿Qué significa para Daniela que alguien tenga los pies limpios? Que no arrastre ni pague conmigo sus frustraciones del pasado, de la infancia. Yo jamás he pagado con alguien. Yo siempre claro. Siempre, ¿Y tienes con qué? Siempre me lo he aguantado yo, siempre me lo he cargado yo. A veces he intentado. Si la vida me enseñó a vivir fue hablar, porque hablar te libera. Sí. No hay peor prisión que tu alma y que tu mente. Entonces, para mí, la verdad me hace libre. Por eso creo que me he metido en problemas, porque siempre digo la verdad. Yo no lo digo con orgullo, yo le fui infiel a Carlos Arriaza y se lo dije. Sí. ¿Qué? Se lo dije. Sí, Carlitos. Porque yo no puedo vivir presa de mis propias mentiras. ¿Por qué preferiste serle infiel
a él antes de decírselo? Si ya no era feliz, ¿por qué no? Y esta pregunta se la haría también a un hombre, ojo. No, esto no es exclusivo para ti sí, porque no es eres no es mujer. feminismo, ajá. ¿Por qué no comentaste, mira, esto no está bien? De muchas maneras, Vivi. Ah, lo dijiste de muchas maneras. De muchas maneras, lo dije. Sí, yo creo que Carlito en la actualidad me sigue teniendo un cariño enorme y un respeto y una admiración enorme, es porque él sabe con quién vivió, él sabe con quién convivió, él sabe la mujer que yo soy. No, yo no llegué el día, lo vamos a meter cacho a Carlos, no. Yo lo hablaba, todo lo hablo, Vivi, todo lo digo. Pero eso es bueno. Sí, es bueno de cierta manera, pero creo que ser repetitivo es lo que está malo. Es como que la mujer que, yo me voy, no me naces. O sea, háblalo y si no, adiós. Exacto. Entonces, ¿qué entendí yo? Y lo puedo decir, no me da vergüenza. El papá de mi hijo me fue fiel muchas veces. Muchas veces. Pero él no sabe que yo lo sé. El día que yo ya decidí decírselo, lo dejé. Entonces, eso es lo que yo siempre sugiero a las personas. No se vuelvan fastidiosas, repetitivas. Si te vas a irrespetar, perdonando y repitiendo constantes cachos, cállate. Yo aguanto, pero el día que te lo digo, ese día se acabó. Y fue lo que pasó con el papá de mi hija. Y la gente dice, no, es que no aguantas nada. Aguanto. Y aguanto bastante. No, y permitiste también. Y permití muchísimo Permitiste. también. Yo creo que eso es una de las primeras cosas que uno tiene que aprender, porque le das el poder al otro para que te respete. Totalmente. Y tú lo que haces es aguantar. Y eso no Aguantar. está bien. Eso es una de las cosas que hay que enseñarle a nuestros hijos, de un lado y del otro. Esto no es exclusivo un tema de niños o niñas. de ¿no? mujeres. Ajá. Aquí en el canal hay una sección que se llama las 11 preguntas y media. Oh my God. Y estas son las de Daniela Navarro. Aprovecha. Si no te has suscrito, si estás agarrando el episodio aquí, soy Viviana Givelli. Ay, yo como que hablé mucho. Aquí Este es conmigo. mi canal y aquí te puedes suscribir, le das like, compartes y te sientas a disfrutar esta entrevista y otras tantas que hay para ti en mi canal. ¿Qué es lo más difícil de la maternidad para Daniela Navarro? Lo más difícil de la maternidad, compartirme como mujer, Ok. para mí. ¿Qué tan importante es la salud mental hoy en día? Para mí, mi prioridad. Mi prioridad es mi salud mental sobre cualquier otra cosa. ¿Por qué tantas peleas con Niurka y con Laura? Con Laura no peleé. Con Niurka, ¿quién no pelea con esa señora? Hay un gran problema. Lo que pasa es que la señora quiere pelear sola. En esta oportunidad se consiguió con quién pelear de verdad. ¿Era parte del espectáculo o ustedes aumentaban esa rivalidad? No era parte del espectáculo, pero te llevaba más allá. Te lleva, el encierro te lleva a tus límites máximos. Afortunadamente tienes un contrato donde no puedes pegar, porque si no creo que Niurka y yo nos hubiésemos arrancado las extensiones. Wow, sí, hay un contrato donde dice que no se puede. No nos podemos pegar. No se pueden pegar. No se pueden tocar, no puede haber contacto, sino Niurka y yo O nos sea, con hubiésemos- ella no te reconciliaste jamás. No. Y lo peor es que a mí me cae bien esa loca, Vivi. A mí me cae bien, ¿vale? Entre- A mí me como cae dicen, bien. entre locas se entiende. Entre locas no se entiende. A mí me cae bien. Además que, ¿sabes? Me cae bien. Lo que pasa es que ella tiene una manera de que si ella dice que esto es rojo, tenemos que decir que es rojo. No, esto es morado. No es rojo, es morado. Ese es el problema. ¿Y qué te conectó con Laura Bozzo? Que ella también es un personaje muy particular. ¿Qué me conectó Laura Bozzo? Que ella y yo, desde el día que nos vimos, dijimos, no nos soltamos. Y yo me enfermé, eso la gente no lo sabe, dentro de la casa. Y las dos personas que estuvieron más pendientes de mí fue Laura Bozzo y Niurka Marcos. Imagínate. Con las dos que tuviste en Con Laura controversia. nada más al final. Con Niurka pues a mitad del camino, porque bueno, ella pensó que no sé, que no... Hay gente, mira, hay personas que siempre son muy valientes detrás de una cámara o detrás de un teléfono. Pero hay personas que sí tenemos la capacidad de defendernos y no quedarnos callados. O sea, si tú a mí me gritas, yo te voy a gritar. Y eso fue lo que pasó. Ella Sí, no- bueno, yo creo que tú callás no te... Bueno, No. en una época de tu vida lo hiciste. Claro. Y creo que no trajo ningún beneficio. No trajo ningún beneficio, ni ha Entonces, traído mejor. ningún beneficio. Sí. Y Exacto. es lo que enseña mi hija. Mi hija, no, que eres una chismosa. Sea chismosa, mami. Cuente todo, hable todo, diga todo, no pasa nada. Sí, yo también digo lo Sí, mismo. Yo digan también digo siempre lo mismo. Ustedes me cuentan todo. A mí no. Fíjense, señores, esto lo voy a decir rapidito, Vivi. Mi mamá siempre decía, no sea chismoso, no esté acusando a las personas. No utilicen esas palabras. Ahorita hablando contigo, mi familia, no, eso es chismoso, eso no es... No,
Pongan a sus hijas bien chismosas y bien cotorreras y que cuenten todo, lo de ellos y lo de los demás. Que cuenten. Es verdad, porque ¿Sí? muchas veces incluso puedes ayudar a otros Así. por algo que te dice Total. tu hija o tu hijo. Yo subo los escudos, escondo los sentimientos para que nada me afecte. Tengo esa coraza y me mantengo en mi caparazón. Esas son palabras tuyas. ¿Qué se necesita para bajar esos escudos? Los de Daniela. Confianza. Confianza. ¿Cómo se gana tu confianza? Con actos reales, no con palabras. Palabras me han dicho, ¡ay, millones! Estuviera en avión privado yo y todo. Pero confianza. ¿Enamoradiza o coquetona? Hay las dos inclusive. ¿Cómo se lo lleva Ubiela con Nacho? Demasiado bien. Demasiado bien y lo compartía contigo antes. Me encanta que se la lleven muy bien, pero me preocupa un poco porque no quiero que mi hija confunda una carencia o una necesidad reflejada en otra persona. Nacho es un hombre maravilloso como compañero y equipo, porque Ubiela tiene su papá y eso siempre va a ser así, pero él está asumiendo algo maravilloso. Y entonces Ubiela, que es una niña muy inteligente, se está dando cuenta y pues, ay, ni qué te digo, me corren a mí, pues. lo Para adoro. quedarse, ay, Sí. qué lindo. Ujú. Bueno, ahí te gana completamente. Sí, ahí Eso es me una de las gana cosas. y mucha gente me dice, pero cuidado, mira, si la gente, y se los digo mujeres, no confunden, mucha gente dice, no, es que me da miedo que se encariñe porque después si lo quiero dejar. Si mi hija se encariña con Nacho, y ya Nacho y yo no somos felices, no pasa nada, se acaba y se acabó. No me quedé pegada con el papá de mi hija, no me voy a quedar pegada con otra relación que no funcione. Ojalá y Dios quiera que funcione. Yo lo deseo con mi corazón. Bueno, y eso será Pero- otra enseñanza para tu hija. Totalmente. No te quedes en una relación que te no quedo. funciona. Eso sí le he enseñado yo a mi hija porque me quedé durante muchos años callándome y soportando un pedófilo, así que ya no me Pero callo tu nada. hija, ese tema no lo has tocado nunca con ella. Yo ese tema no lo he tocado con mi hija, pero yo he llevado mucho a mi hija a lugares donde nos enseñan y nos educan de manera cómo hablarle a las niñas. Que yo Ok. recomendaría a todos los padres del mundo ese tipo de terapias. Explicarles, no te dejes tocar, no es que no te dejes tocar, porque si tú le dices a una niña, no te puedes dejar tocar tu parte, cuando ella te lo diga, vas a pensar que la vas a regañar porque le dijiste no te dejes tocar. ¿Y cómo se lo dices? No, explicándole, es como que, y es algo así, es como que, mira, mi amor, tú sabes que tus partecitas no las puede tocar absolutamente nadie, porque son tus partecitas, igual que tú no puedes tocar las partes de los demás, son tus partes íntimas, y si alguna vez alguien te tocara tus partecitas, a mí me gustaría que tú me lo participaras. Pero no pasa nada, mi amor, o sea, es como reafirmándole que, ¿qué es lo que pasa, Vivi? Que tú te sientes tan culpable y tan responsable de las cosas que pasan. A mí me daba pavor decirle, si yo le decía a mi papá lo que estaba pasando el momento, mi papá mata a ese señor. ¿Dónde estuviera mi padre ahorita? Preso. Preso. Entonces, no sembrarle miedo y un punto muy importante, no dejen de observar a sus hijos. Sí. Nunca. Si tú estás en un lugar y el pedófilo se da cuenta que tú no observas a tu hija, está viendo un lugar muy fácil. Yo observo a mi hija hasta cuando estoy con quien esté y no confío en nadie. Incluso la observas con Nacho. Con su papá, con Nacho, Porque con tú sus tíos, todo. tu hija está con un hombre con el que tú tienes apenas 4 4 meses. meses, Y sí. vamos a estar claros, si tú Claro. observas, tienes que observarlos a todos. Lo que pasa es que eso, la gente ve en redes sociales fotos y videos. Mi hija no está con Nacho. Mi hija no se queda con Nacho. Mi hija no duerme con Nacho. O sea, mi hija está compartiendo con Nacho. Pero mi hija nunca está sola, ni con Nacho, ni con ningún otro. Yo no dejo ni siquiera a mi hija, que sé que su papá sería incapaz de hacerle algo. Pero su papá tiene amigos. Y los hombres no observan como observamos nosotros. Tú vives con tu mamá. No, yo vivo sola con mi hija. Yo vivo Pero sola tú con mi vivías hija. con tu mamá y con tu abuelita. No, yo con Huguita. en Era tu Venezuela, abuela. mi vieja, en Venezuela, cuando estamos en Venezuela, yo vivía con Huguet. Y cuando yo iba a Venezuela, mi mamá y mi abuelita me las llevaba para mi casa. Ah, ok. Siempre, pero no. Y mi mami, yo le acabo de hacer una petición como residente americana, y entonces está esperando su residencia, pero país, está desesperada ya. Pero no, vivo sola, que tengo 18 años y ya, estoy solita. Mami, Tú has me- transitado por muchas cosas. A mí me conmovió mucho cuando perdiste a tu sobrino, por ejemplo, Sí. en pleno COVID. En pleno COVID. Simultáneamente tu abuela. O sea, yo creo que tú has sido una chama bien madura, ¿sabes? Has aguantado tus cosas y me gustó escucharte decir hace poquito que no puedes cargar con todo
¿Qué le dirías a esas mujeres que por alguna u otra razón se montan todo sobre los hombros? Wow, Vivi, mira, cuando pasó lo de mi sobrino y lo de mi abuela, vino mi divorcio. Vino mi divorcio, vino lo de mis piernas, vino contratos fallidos. Y yo quise asumirlo. Y un día sentí ganas de no vivir, decir ya, basta. O sea, basta de fingir que puedo. Basta de fingir de que, dame, que eso me va a convertir en una mujer de acero. Y estaba sentada, me paré, dejé a mi hija en su colegio y llegué al mueble y dije, no quiero estar más aquí. No quiero. Le dije, papá Dios, llévame. Yo no quiero, no puedo. Le dije, no puedo. No puedo seguir teniendo una sonrisa que no existe. Huguera no se merece esta cagada de mamá. Entonces ahí, pensé en mí. Casi que busqué 1000 maneras de matarte y que no se den cuenta, que se vea natural. O sea, 10.000 cosas, Vivi. Hasta que, increíble, el teléfono te trae algo que se llaman los recuerdos. No sé si te pasa. Sí. Y salió una foto de mi hija, donde me decía, mamá, ven, mamá, ven. Levanté el teléfono, llamé a Psicovivir, Alberto, le dije, no puedo más. Le dije, no puedo más, no puedo más, no puedo más. Y él me dijo, vamos a poder. Y Psico, Alberto, fue una de las personas que me ayudó a salir de un trance de depresión, de inseguridades, de entender que no existe la Mujer Maravilla, no existe, que no me hace menos mujer decir no puedo, que mi hija tiene que conocer a una mamá con sensibilidades y con emociones, que no pasa nada que mi hija me vea llorando y que le diga, mami, soy humana, mamá llora, mamá le duelen las cosas. No está mal que no... que ya no le siga poniendo notas de voz a mi hija para que crea que su papá la llama todos los días. Papá no aparece, aparece. No está mal recibir y no está mal decir, no puedo. Me liberé, me solté, Vivi, fue con psico, pasé como por 6 psicólogos porque me peleaba con los psicólogos. Eso usted no sabe cómo yo me siento. Usted no sabe cómo yo me siento. No me digas. No, pero es que no me importa. Porque siento, y con todo respeto, yo creo que una de mis conexiones con psico y con mi otro psicólogo, Luis, fue justamente de que ellos, aparte de tener los conocimientos, han tenido los dolores. Yo no puedo curar algo que no lo sé cómo se siente. Yo entiendo que estudian, yo entiendo que son profesionales y los respeto, pero yo, para verme con un profesional de la psicología o la psiquiatría, tiene que haber mínimo pasado, cónchale, un dolorcito, porque tú no me vas a decir como las mujeres psicólogas infantiles. Mamá con crianza con respeto, ¿tú tienes hijos? No, no opines. O sea, no pueden opinar. No es lo mismo tener un niño brincando, mi amor, cálmate, mi amor, ¡cáchale! ¿Sabes? No es lo mismo. Entonces, te entiendo. Eso fue lo que yo decidí, y además que porque aquí mi primer diagnóstico de depresión fue a través de médicos primarios acá, porque te hacen un test, y yo, obvio que voy a salir con depresión. Me mandaron a psiquiatría y me mandaron a tomar unas pastillas de depresión. Yo las pastillas, yo no voy a andar como un zombie. Y ahí fue donde... te mandaron a tomar antidepresivos. Me mandaron a tomar antidepresivos y me habían querido meter y todos 7 días en un lugar como para... Pero yo dije, no, así que no. Me hice la fuerte hasta que no aguanté y dije, Alberto, no puedo más. Y pues nada. Algo que sea, que esta es la media pregunta, mitad verdad, o que tenga un poco de verdad y un poco de mentira sobre Daniela Navarro. Wow. Verdad, un poco de verdad y un poco de mentira. Sobre Daniela. Algo que sea mitad verdad, mitad mentira. No tengo el carácter tan fuerte. Explicarlo. No tengo el carácter tan fuerte como Ay, la mi gente vida, cree. me encantó tenerte aquí. Gracias, mi amor. Apreté para noche ya tanto porque no quería tanto. Espero que esta etapa de tu vida con Nacho sea maravillosa, te lleve a cosas estupendas con él. Si está él o no está, lo importante es que tú estés bien y que le proporciones ese bienestar tuyo también a tu hija. Total. Si tú estás bien,
Ella está bien. Ella está bien y alrededor tuyo Todo está bien, sí. Porque todo finalmente viene de uno. Así es, afortunadamente, pues que dure lo que tenga que durar, Vivi, ya lo saben. A mí me duran como Jennifer. No, perdón, mentira. Pero que lo que tenga que durar, siempre se lo digo a Nacho y a mis compañeros, mientras me hagan sentir emoción y alegría, entendiendo que las cosas suben y bajan, yo estoy. El día que me toque fingir en redes sociales, soy feliz, no estoy, ese día no estoy. Y como anuncié que estoy, puedo anunciar que no estoy. Mi vida, gracias por haber aceptado esta invitación. A ti, mi amor. Tan bella, yo te amo. De verdad, un millón. A Toda la ti, mi felicidad amor. del mundo, bueno, en lo que sigue, en tus proyectos, en todo lo que Amén, venga, en lo que después decidas cosas hacer. maravillosas. Es más, voy a hacer algo que van a pasar en Venezuela, después se los contaré. Ay, te no, contaré. me lo tienes que decir de Sí, secreto. se lo va a contar, ¿Cuándo? se lo voy a contar. ¿Cuándo va a ser? No les puedo adelantar mucho, pero es una peli venezolana espectacular Uy, que qué bueno. sí, que con el favor de Dios vamos a tener una participación y estoy feliz porque yo amo hacer cosas para mi país. Pero desde aquí. Qué honesta. Qué Ay, honesta. coño. Lo quiero. Bueno, está bien aquí, eso no tiene ningún problema. No, yo amo Venezuela. Y, Claro, es más, y la vas a amar iba- toda la vida y es tu país, Ya va, y la pero- gente dice, "Nena, yo voy 3, 4 veces al año. Pasa es que ya no tengo novio en Venezuela. Si el próximo no es en Venezuela, vuelvo ahí más No, seguido. quédate tranquila con Nacho, que tendrás que ir a Argentina. ¡Sí! ¿Porque es argentina o italiano? Argentino, italiano y viviendo 17 años en México. Bueno, yo tú. soy multicultural. Te quiero, bella. Yo también, A gracias. ustedes mi amor. también. Hasta el próximo episodio. Chao, chao. Este programa fue presentado por la Internacional de Seguros. Asegurar a los tuyos nunca ha sido tan fácil como ahora. Cuidamos tu salud, tu patrimonio y tus bienes. Con la Internacional de Seguros, tu tranquilidad en buenas manos. Café de la Nona, nuestro sabor y aroma empacados para ti, molido o en granos. Café de la Nona para los conocedores del buen café. Colchones Regal, más de 50 años compartiendo tus sueños. Colchones Regal, la evolución del descanso. Viajes Humboldt, recorre el mundo y vive nuevas experiencias con Viajes Humboldt, un mundo de opciones. Cargo Élite, tu empresa de carga rápida, segura y confiable. Cargo Élite, envía con nosotros. Tucán Agency, la boutique de marketing que te acompaña a crear y materializar tus ideas. Con ellos, las conviertes en realidad, con sus equipos, personal técnico y estudios de grabación. Síguelos en @Tucán Agency. Alimentos Antoni, comprometidos con la alimentación de Venezuela. La mesa está servida con arroz zafiro, premium y excelente. Hazlo con amor, hazlo con Santoni. Y prueba su deliciosa línea de cereales, sabores de otro mundo.